Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva ocasión de Cercanos por las diferentes plataformas de TD Más y TD Max. Siempre contentos y muy agradecidos porque con su compañía y juntos aprendemos semana a semana diferentes temas relacionados con el emprendimiento, la generación de negocios, la sostenibilidad y la generación de empleo a través de las diferentes cosas que están sucediendo en el contexto laboral y de negocios del país. Hoy vamos a estar hablando de un tema que ya hemos tenido recurrentemente en el programa desde diferentes enfoques y hoy está muy interesante porque no solamente vamos a tener un enfoque desde lo global hasta lo local en el tema de alianzas multisectoriales, sino que también vamos a tener la posibilidad de conocer un ejemplo práctico y en la voz de una de las personas que lidera estas alianzas en una organización del país, de cómo esto se está ejecutando y qué impacto está teniendo. Por eso, hoy dividimos el programa en dos partes. La primera es con don Carlos Rodríguez, quien dirige la parte de comunicación en la Fundación Aliarse, que es este ente que nos ha venido acompañando todo este tiempo en este tema y que es primera vez que lo mandan a usted como vocero, don Carlos. Sí, encantado de estar acá. No me han dejado venir, pero ya aquí estamos. Pero muy contento de estar acá hablando de estos temas. Gracias por el espacio. No, gracias a ustedes también por toda la compañía que nos han dado, porque creo que el público debe darse cuenta de cómo las organizaciones están saliendo de su cajita cuadrada, ¿verdad? Y diciendo, no, yo necesito para crecer aliarme con otras industrias, otras organizaciones y así poder cumplir también con mis objetivos, los de esa organización y los que tenemos en común como sociedad. Entonces, creo que eso es lo que he ido aprendiendo de todo lo que ustedes también. Yo siempre digo que el primero que aprende aquí soy yo. Hago un poquito de trampa porque ustedes vienen y soy el primero que tiene el conocimiento. No, pero parece que lo hemos estado haciendo bien porque lo que has dicho está perfecto. Me han evangelizado muy bien usando ese término, si se me permite la palabra. Qué dicha. Vamos a ver, hablemos de alianzas multisectoriales. Hagamos un pequeño recap para la gente que nos esté acompañando y que entienda el concepto para ya luego caer en el contexto que queremos presentar hoy. Perfecto. El concepto de alianza multisectorial básicamente lo que dice es el trabajo colaborativo y corresponsable entre organizaciones de diversos sectores. ¿Qué son diversos sectores? Puede estar el sector público, puede estar el sector empresarial, pueden estar las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, puede estar la academia, y cómo esas diferentes capacidades y recursos que tienen todas ellas se pueden complementar para generar más impacto, más escala y en general lo que podríamos llamar más valor público, o sea, cosas que benefician a las personas o al planeta. De eso se tratan las alianzas. En el génesis de las alianzas multisectoriales, ¿en qué momento se dan cuenta las organizaciones que es momento de salir de su metro cuadrado, dando esa referencia o esa analogía, y decir, necesito de otros para poder cumplir con lo que yo necesito también abordar de acuerdo con el modelo de negocio o de impacto que están desarrollando? Sí, eso ha sido un proceso histórico muy interesante. Sí, las sí. empresas empiezan pensando que su negocio es el negocio, o sea, que su negocio es generar valor económico, y es cierto, y está bien, y qué dicha que lo hacen, pero van entendiendo que tienen un rol más amplio y que son actores importantes para el desarrollo sostenible, para generar más bienestar, porque después de todo no se trata de que haya empresas muy exitosas en un contexto de una sociedad que no lo es. Entonces empiezan a jugar un rol cada vez más activo y de mayor liderazgo, y por supuesto hay organizaciones que destacan más dentro de esta manera de pensar, pero han ido evolucionando. Y la etapa 2 es donde dicen, ok, yo tengo que al menos mitigar mi huella. Si yo tengo algún impacto negativo, ¿qué puedo hacer para reducirlo o eliminarlo? Y en una etapa 3 dicen, bueno, pero yo no solo puedo evitar generar un impacto negativo, puedo dejar una huella positiva también. ¿Qué puedo hacer? Y yo creo que la etapa 4, donde ya cada vez más estamos llegando y más organizaciones llegan, es para tener todo el impacto que puedo tener, ocupo aliados, ocupo vincularme con otras organizaciones, ocupo complementar lo que sé hacer, lo que puedo hacer y los recursos que tengo con otras organizaciones que también tienen este compromiso y esta manera de ver el desarrollo. Para acabar esta primera parte contextual y ya entrar en números y objetivos de desarrollo sostenible, que es donde queremos basar la conversación en este primer bloque, hablemos un poco del estatus de Costa Rica como ecosistema a nivel de alianzas multisectoriales. Cada vez son más frecuentes, pero nosotros quisiéramos que fuera el nuevo normal. Y todavía, lamentablemente, creo que persiste algún tabú con esto de las alianzas público-privadas. ¿Por qué ese tabú?
Yo creo que han habido proyectos que se han asociado a estas figuras de colaboración que tal vez no han sido tan exitosos, pero lo cierto del caso es que si uno ve en la historia, siempre ha estado este componente de colaboración público-privada, porque al final los sectores responden a organizaciones que se dedican a cosas distintas, pero todas forman parte de un contexto, de un ecosistema, de una sociedad que procura ser exitosa para todos y para todas, ¿verdad? Entonces, siempre ha estado ese componente. Yo creo que tenemos que desmitificar cualquier riesgo que haya por ahí. Y las circunstancias actuales, mundiales y locales, creo que no solo justifican que apostemos por las alianzas, casi que nos demuestran que es urgente y el único camino apostar por la colaboración. ¿Se maneja algún tipo de data a nivel local que refleje el número de alianzas que se están estableciendo o sí, como un listado de las más destacadas? ¿La gente puede darse cuenta de esto? No sé. Están pasando en todo momento y en todo lugar, y quisiéramos saber dónde están todas y que fueran más evidentes, pero todo el tiempo están pasando. No existe algo así. Nosotros aspiraríamos a que en el futuro sean más visibles para que puedan demostrar para todo el público el valor que están generando. Pero hay organizaciones que todos los días, por ejemplo ONG, se vinculan con sector público, sector privado y generan beneficios para una comunidad específica. Hay asociaciones de desarrollo que en este momento colaboran con empresas en comunidades que tal vez no nos imaginamos, donde las personas que los lideran son voluntarios, y está pasando, aunque sea una escala pequeña, ese fenómeno. Un tema y que también lo hemos trabajado acá en las diferentes presencias que han tenido con nosotros, pero usted ya lo ha mencionado. La diferencia entre alianza multisectorial y alianza público-privado. ¿Dónde se concentra la diferencia? Porque al final creo que es válido mencionarlas desde esos dos conceptos, pero sí son distintas en su concepción como tal. Una alianza multisectorial puede tener el componente público y el componente privado. Podría no tenerlo. Por ejemplo, si está una ONG, una academia privada, sector empresarial, es multisectorial, hay organizaciones de diferentes sectores. Podría no estar el público, y sí es una alianza multisectorial. Cuando hablamos de alianza público-privada, es multisectorial por definición, porque tienes al menos público y privado, pero la público-privada definitivamente tiene que tener la participación del público y el privado. Y ahí se vuelve interesante porque los privados pueden funcionar desde la voluntad, desde lo que quieren hacer. Lo público solo puede funcionar desde aquello que le habilita la ley. Entonces, la manera en la que se vincula lo público y lo privado depende de que esté habilitado en diferentes leyes para normar esa interacción de lo público y lo privado. Entremos ya en el tema propiamente de los objetivos de desarrollo sostenible. Entiendo que estos les marca, o más bien los objetivos marcan la ruta para que esas alianzas multisectoriales empiecen a desarrollarse en función de que esos objetivos se vayan cumpliendo de la mejor manera posible hacia esa visión 2030, que yo he venido escuchando desde, ¿verdad?, el tema 2030 ya desde antes del 2020, si no me equivoco, y ya estamos cada vez más cerca. Entonces, cuando usted ahora mencionaba el tema de que es la única manera de poder manifestar este crecimiento de las organizaciones, que creo que a todas les interesa, y más adelante vamos a tener un ejemplo para escucharlo en voz propia, ¿verdad? La pregunta puntual es, ¿cómo los objetivos de desarrollo sostenible hoy se están viendo impactados producto de las alianzas multisectoriales? Súper interesante. ¿Qué son los objetivos de desarrollo sostenible? Para clarificar y por si alguien no los conoce. Por favor. Son las metas que la comunidad internacional, los países, se han impuesto, en las que hay suficiente, creemos, tantos actores, tantos países que apostamos por ello de manera colectiva. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a tratar de acabar con la pobreza, acabar con el hambre, promover energías sostenibles, cuidar los recursos naturales, cuidar los ecosistemas marinos, cuidar los ecosistemas terrestres, inclusión. Todos estos temas son parte de esta agenda de desarrollo sostenible y se han definido 17 objetivos que colectivamente, como planeta, queremos alcanzar en el 2030. ¿Qué es lo que pasa? Son 17, 16 son metas. Digamos, hambre cero, eso es una meta. Pero el 17 es una herramienta, es un medio. O sea, es un medio tan importante que lo convirtieron en un objetivo más, en el último de la lista, el 17. Y dice alianzas para lograr los objetivos. O sea, lo que reconoce es que esos objetivos son tan ambiciosos y tan importantes que se ocupa la colaboración y las alianzas multisectoriales para poder lograrlos. Era tan importante que lo convirtieron en un objetivo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Son objetivos ambiciosos que en teoría deberían promover la colaboración mundial, pero
recientemente, el año pasado, se hizo como una medición de por dónde vamos y hay 12% de los indicadores de resultados asociados a los objetivos del desarrollo sostenible que van bien, 50% que están retrasados o casi sin avance, y hay un 30% que están muy quedados atrás. En algunos casos ha empeorado la situación. Entonces, esos no son números buenos. Y eso lo que demuestra es que alcanzar eso nos implica apostar todavía más y acelerar más la colaboración y las alianzas. Porque los números no están donde quisiéramos que estén. ¿Por qué no están donde deberían estar si de pronto tenemos ya, y digo fecha antes del 2020, pero ustedes deben manejar en qué momento exacto se inició con esta visión 2030 de la comunidad global, si tienen el dato del año? Sí, pero ¿por qué esto sucede? Porque son mecanismos que están interrelacionados de una manera muy compleja. Entonces, cuando vos hablas de hambre también estás, y de pobreza también estás hablando de los mecanismos económicos. Y generación de empleo para eso. De empleo. Entonces, todos están interconectados. Y te pongo un ejemplo de por qué es difícil. Esa agenda que es mundial se tiene que liderar a nivel de cada país. Y por ejemplo, en Costa Rica, el Fondo Monetario Internacional hizo un cálculo de que para mover la agenda en 4 objetivos de desarrollo sostenible, lo que tiene que ver con educación, con salud, con infraestructura, por ejemplo, vial, y agua, por ejemplo, saneamiento de agua, solo es mover la agenda, hacer cosas en esos 4 objetivos, requiere más o menos 2.500 millones de dólares que el país no tiene. Entonces, cuando vos convertís esos objetivos en acciones, eso cuesta plata, eso cuesta recursos, eso ocupa colaboración. Igualmente, por ejemplo, si te digo que faltan 2.500 millones de colones y estamos en una situación fiscal apretada, la siguiente pregunta es, ¿de dónde van a salir esos recursos? Bueno, deberían salir de la colaboración de múltiples actores. No se trata, de nuevo, solo de que lo haga el Estado, se trata de colaborar entre diferentes sectores para lograrlo. Y aquí es donde de nuevo aparecen las alianzas como la única forma. Si yo te digo que tenés que hacer algo que es urgente para el planeta, que es urgente para tu país, y no tenés los recursos para hacerlo, tenés que ir a buscar aliados para complementar los recursos, fomentar la corresponsabilidad y poder mover esa agenda. ¿De qué forma se mide el impacto de una alianza multisectorial basándonos en esto? En que si de pronto ese 12% es lo que ha caminado bien, un 50% va más o menos y el otro porcentaje restante más bien puede que esté retrocediendo. ¿Cómo mido yo el impacto de una alianza ya cuantitativamente? Le pongo porcentajes, le pongo montos económicos, ¿verdad? Porque también el que los aliados decidan salir a tomar ese paso implica algo para ellos, implica recursos. Y también lo decías vos hace unos segundos, el monto que se necesita para poder caminar más rápido no está disponible. Entonces, también, ¿con base en qué ese monto existe? No sé, para cuantificar un poco. Sí, los países definen esos 17 objetivos, se convierte en un montón de mediciones y de metas específicas. Y entonces uno puede diseñar una alianza. Pongamos el ejemplo de niñez. En Costa Rica, este es un dato muy triste, en Costa Rica la pobreza anda en el 22%, 21%, pero los menores de edad en condición de pobreza son el 38% de los menores de edad. O sea, están sobre representados en la pobreza. Eso es muy triste. Entonces uno podría tratar de diseñar una alianza que impacte en la niñez en condición de pobreza. Y entonces puedes decir, esta iniciativa la estoy haciendo para esta población, se vincula con el objetivo de desarrollo sostenible específico que tiene que ver con niñez y con pobreza y con hambre, se vincula con estos 3 y lo vamos a medir de esta forma. Por ejemplo, cuántos recursos movilizamos para la niñez, cuántos niños impactamos directamente, cuántas familias impactamos. Entonces vos puedes empezar a diseñar iniciativas que atiendan un problema, pero además lo vinculas con cuáles de los objetivos de desarrollo sostenible genera impacto. Y así hay un montón de problemas en el país que de nuevo demuestran que es urgente actuar. El de pobreza es uno. Otro ejemplo, antes del 2019, si comparamos hoy el desempleo o el empleo, tenemos menos empleos que en el 2019, antes de la pandemia. No nos hemos recuperado en la cantidad de empleos, a pesar de que el Producto Interno Bruto, o sea, la riqueza económica que se ha generado, sí se recuperó con respecto al 2019. Creció en 13%.
Entonces hemos generado riqueza, se ha generado riqueza económica, pero no se ha traducido en empleo. Entonces, eso es un dato también muy angustiante, que es algo que colaborativamente podríamos abordar. O en temas ambientales, el mismo ejemplo. La compensación, lo que captura nuestros bosques de toneladas de carbono, de CO2, equivale como a 4 millones de toneladas. Pero lo que se emite son como 14 millones de toneladas. Hay un gap entre lo que nuestros bosques pueden captar o capturar y lo que estamos emitiendo. Entonces, uno puede agarrar todas estas problemáticas que se pueden demostrar con números: pobreza en la niñez, temas de emisiones de carbono, temas de generación de empleo. Puede diseñar colaborativamente con organizaciones de todos los sectores iniciativas y puede vincular esos resultados a los ODS. ¿Dónde está entonces Costa Rica según estas mediciones y datos que hoy existen? ¿O dónde se posiciona de una forma más fuerte y dónde se posiciona en una gran oportunidad de mejora, donde quizás está bastante rezagada versus la comunidad global? Los países que tienen más recursos siempre tienen más posibilidades de mover esta agenda. Yo creo que Costa Rica, una de las razones, una de las opciones que está desperdiciando justamente es la de las alianzas. Te puse 3 ejemplos de problemáticas costarricenses que son muy graves. Y si a eso le sumas un déficit fiscal del 61% del PIB, que es mucha plata, o le sumas lo que te dije, que el Fondo Monetario estima que se ocupan 2.500 millones de dólares al 2030 para financiar la agenda de los ODS en 4 ODS, o si te digo que el BID estima que se ocupan 24.000 millones de dólares para la infraestructura de todo el país, la única conclusión posible es: los problemas son muy grandes, los recursos que se necesitan son demasiados, por lo tanto no hay otra forma que colaborar. Entonces yo creo que donde Costa Rica sigue siendo un ejemplo es que seguimos siendo un país comprometido con el desarrollo social, con el desarrollo ambiental. Donde no hemos aprovechado es en la herramienta de las alianzas para hacerle frente a los retos que tenemos. Y esa, creo yo, es una cosa que los países desarrollados, como vos me preguntabas, ya descubrieron y hacen todos los días, y que nosotros no. Hay países que uno les dice: ustedes trabajan mucho en colaboración multisectorial, nos enseñan, y te dicen: pero no, nosotros no somos expertos en eso. Y uno les dice: sí, claro, ustedes tienen tal proyecto y tal proyecto, y dicen: ah, ok, sí. Ellos lo tienen tan naturalizado que no se dan cuenta, digamos, que trabajan en alianzas todo el tiempo. Es natural para ellos. Nosotros necesitamos convertir las alianzas en el nuevo normal, para movilizar más recursos, para que haya más complementariedad. Un ejemplo: digamos que la cooperación internacional al país trae unos 200 millones de dólares al año y se usa para diferentes proyectos. ¿Qué pasaría si yo te doy a vos los 200 millones y te doy la instrucción de cómo harías para que esos 200 millones alcancen para más? Eso es de la cooperación, son para desarrollo, son para temas sociales, ambientales. La conclusión probablemente sería: bueno, lo que voy a hacer es ir a decirle a otros actores: hey, yo pongo 200, ¿cuánto pone usted? Y así es como vamos apalancando con los recursos que tenemos, que no alcanzan, otros recursos, y vamos generando un círculo virtuoso de complementariedad. Un tema importante, creo yo, y para ir aterrizando en este primer bloque de la conversación, se pasa rápido, ¿verdad? Sí. Muy rápido. Quisiera enfocarme en habilidades que se requieren en el personal que lidera estas alianzas por cada una de estas empresas. Porque si bien es cierto, la empresa puede tener en su identidad corporativa el deseo de salir a hacer estas alianzas, también depende mucho del recurso interno humano que tenga para ejecutar estas alianzas. Entonces, ¿qué tipo de habilidades son las que ustedes han diagnosticado que una persona que lidera estos esfuerzos debe tener? Sin duda, las organizaciones que destacan en esto son las que de por sí ya son líderes en su compromiso con el desarrollo sostenible, en el compromiso con su cadena de valor, con las organizaciones y las personas que están alrededor de ella, sus proveedores, sus clientes, su cadena de distribución, sus comunidades aledañas. Las empresas que ya tienen este compromiso siempre son las que dan el paso adelante. Usted va a tener un excelente ejemplo ahora de ello, pero es cierto que hace falta ciertas competencias. Hay que saber apostar por esto, o sea, hay que tener un deseo por apostar, hay que tener ambición de generar más impacto con los recursos que ya la organización tiene, y esto implica saber traducir, así le decimos nosotros, porque mi dinámica, mi velocidad, por ejemplo, si quiero trabajar con el sector público,
y yo soy empresa, no es la misma. Entonces hace falta a veces competencias para saber entender cómo funciona el otro actor. Tengo que verlo con algún grado de comprensión y de empatía. Tal vez es más lento, pero tiene más recursos o tiene una capacidad técnica. Entonces hay que hacer siempre una mirada empática de qué tengo yo, qué tiene el otro, en qué cosas no nos parecemos, hay que entenderlas, en qué cosas sí podemos tener factores comunes, y lo que hemos descubierto es que a menudo ese momento, esas capacidades no siempre están en todos los actores, y aliarse lo que hace es servir de facilitador entre esas conversaciones, entre traducir a veces el lenguaje de lo público a lo privado y viceversa, para encontrar oportunidades de colaboración. Pero hace falta el compromiso de personas que apuesten por las alianzas y que sepan que la complementariedad es algo que se tiene que construir, que tenga la paciencia para construir las relaciones, las conversaciones, e incluso saber que no se van a mover a mi ritmo tal vez, pero que puedo lograr más si vamos juntos que lo que lograría si voy solo. Sí, hay un tema de trabajo integrado entre esas dos partes para poder conseguir las alianzas. ¿Dónde existe algún lugar donde haya alguna oferta académica o alguna oferta de actualización profesional para, si yo, Bernal Fonseca, digo, mira, yo creo que aquí en Televisora de Costa Rica se puede desarrollar un tipo de alianza como esta, pero de pronto yo no tengo los skills todavía o las habilidades necesarias para poder ir a presidencia o a gerencia y demostrarlo, ¿verdad? ¿Hay algún lugar? ¿Hay cursos? ¿Aliarse lo ofrece? No sé. Aliarse pronto ofrecerá un curso que hacemos todos los años, que siempre tenemos gente de todos los sectores, y eso es parte de lo que lo enriquece, porque la dinámica en el mismo curso se dan ejemplos de esta colaboración. Eso lo hacemos, y pueden buscar información en nuestra página, por supuesto, y pueden llamarnos con mucho gusto. También estamos muy contentos porque hemos colaborado con la Escuela de Administración Pública de la UCR, que está sacando una especialización en alianzas público-privadas. Muy bien. Y eso es importante porque imagínate el cambio de paradigma y de mentalidad que implica que aquellos que se están formando para ser administradores desde lo público sepan vincularse con lo privado. Eso es justamente lo que ocupamos. Entonces hay alternativas, no tantas como quisiéramos, pero seguimos trabajando para generar cada vez más. Y si no, la alternativa ya está por aquí, y creo que es una muy buena alternativa. Está la página web por si ustedes también desean obtener más información, ya la mencionaba también Carlos. Don Michael, si me ayuda ahí con el cintillo que aparece con la información, o para más información, que es www.aliarse.org, que es la página web, que si no también la vamos a estar mostrando durante el transcurso de la conversación que tenemos hoy. Ha sido Carlos Rodríguez quien lidera la parte de comunicación en Aliarse. Gracias por haber estado con nosotros. Al volver de la pausa, Carlos se trajo un invitado mega especial también, que nos va a poder dar fe de cómo se ha ejecutado toda esta parte que hemos ya conversado en la práctica, y qué resultados han tenido también y cómo están impactando al país desde su respectiva organización. Eso al volver acá en Cercanos por TD+ y TD Max. Continuamos aprendiendo, que es lo que nos apasiona hacer acá en Cercanos por TD+ y TD Max. Hoy estamos conversando acerca del impacto de las alianzas multisectoriales, y en el bloque anterior conversábamos con Carlos Rodríguez, director de comunicación de Aliarse, sobre cómo está el país, cómo está versus los objetivos de desarrollo sostenible, y nos daba datos muy interesantes de que el 12% va bien a nivel global, el 50% va ahí como que a tientas, y el resto del porcentaje parece que más bien o no ha caminado del todo o ha tenido retrocesos en el deseo de que avancen hacia esas metas 2030. Y ahora vamos a estar conversando con una voz práctica de todo esto, si queremos verlo así, y le doy la bienvenida al señor William Segura, quien es director de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sostenibilidad para Coca-Cola Centroamérica. Don William, bienvenido y gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes por el espacio. Hablando un poquito de todo esto, que ya usted pudo escuchar lo que hablábamos con Carlos también, ¿dónde considera usted que ha estado la clave de Coca-Cola para poder posicionarse como referente en el desarrollo de las alianzas multisectoriales en el país?
Que parte del éxito es reconocer que no podemos resolver algunos problemas solos. En el caso específico del tema de residuos, donde nosotros estamos de cabeza metidos, parte de lo que nos dice la política global es que tenemos que buscar esas alianzas. Y junto con aliarse, como Carlos lo mencionaba, recientemente creamos Costa Rica Recupera, que es una alianza en la que participa Coca-Cola, sí, pero que además participan los que son competencia nuestra en el mercado. Pero en este caso se convierten en aliados porque tenemos las mismas metas ambientales trazadas y solo en una alianza como la que es Costa Rica Recupera es donde vamos a lograr los objetivos que cada una de las compañías que estamos ahí nos hemos trazado. Bueno, y ahí usted me da un ejemplo muy interesante, porque teniendo otras empresas que pueden ser competencia directa en el mercado, se rompen esas barreras. ¿Cómo se da esa conversación en una mesa ya donde se está trabajando en Costa Rica Recupera, en la alianza, ¿verdad? ¿Dónde se deja de lado, usted es mi competencia en el mercado, y se trae a la mesa, usted y yo tenemos la misma situación y más bien trabajemos juntos por solucionarla? Creo que es parte de entender esto último que decís, es una alianza basada en objetivos claros. Somos competidores, sí, en el mercado, y es ahí donde tenemos que competir, pero en los otros temas, como en el tema de residuos, es donde nos tenemos que aliar y saber que aquí somos aliados, no somos competidores, y que solo trabajando de la mano y unidos es donde vamos a lograr los objetivos, no solo que cada una de las compañías tiene, sino que los objetivos país, porque para eso también estamos trabajando, para cumplir las metas que el país se ha ido trazando a lo largo de los años en el tema específico de residuos. ¿Cómo ha sido el proceso? Porque entendería yo que las alianzas fue algo nuevo para ustedes en un primer momento, de pronto, ¿verdad? Dentro de la operativa, y luego ustedes dicen, ok, además de que la política global me pide trabajarlo de esta manera, pero hubo un primer momento, no sé si usted fue parte de ese primer momento, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo entran a esas instancias y también cómo van viendo procesos operativos ya de la compañía que deben ajustarse o transformarse de acuerdo con esa alianza cuando se está en ejecución? Sí, aquí varias cosas. Uno, las alianzas para Coca-Cola no son una novedad. Muy bien. Costa Rica Recupera no es la primera alianza en la que estamos. Nosotros junto con Aliarse y Acueductos y Alcantarillados tenemos una alianza de hace muchos años que es para hacer que los centros educativos sean más eficientes en el uso del recurso hídrico. Es decir, que se les baje la factura de agua a las escuelas con el fin de que esa reducción pueda ser reinvertida en el mismo centro educativo para otras necesidades que tenga la escuela. En el caso de Costa Rica Recupera fue una alianza que se fue dando, creo yo, de manera natural, donde ya la confianza con las otras empresas que forman parte de Costa Rica Recupera ya estaba, y todos conociendo cuál es ese objetivo común que estamos persiguiendo todos. Aunque tenemos metas, cada una de las compañías que ahí estamos, pero hay un objetivo común, y es reconociendo que solo trabajando de la mano para dar resultados en este objetivo común es como podemos en realidad marcar la diferencia de lo que veníamos haciendo antes de manera, cada empresa de manera sola. Pero como te digo, para nosotros las alianzas no son nuevas. Junto con Aliarse y otros socios hemos trabajado en temas de residuos, que estamos trabajando, temas de agua, de proveerle agua a comunidades que han tenido la dificultad para tener agua en cantidad, en calidad y en continuidad. Lo que hemos generado son accesos a esas comunidades para que tengan el agua a las 24 horas del día, los 365 días del año, y que sean proyectos autosostenibles, es decir, que una vez que nosotros lo entregamos, que la comunidad sea la que se haga cargo de ese proyecto porque es para beneficio de la misma comunidad. Don William, cuando ya ustedes, y entendiendo que no es una novedad para Coca-Cola el tema de las alianzas, sin embargo, como ya han creado varias en el transcurso del tiempo, ¿cómo ustedes, cuando una alianza es nueva, trasladan el desarrollo o qué se necesita hacer a los liderazgos internos de la compañía? ¿De qué forma se da ese proceso de transición de
la mesa de creación a la puesta en práctica a nivel interno solamente de Coca-Cola? A ver, como ya no, para nosotros esto no es nuevo, Ya. entonces el vender la idea de asociarnos, ya sea con la parte pública o parte pública y privada, para nosotros ya es parte de nuestro ADN, ya forma parte de ese sentir y que a veces es necesario trabajar en las alianzas. Entonces, a lo interno nunca ha sido un problema generar este tipo de alianzas. Esta última que hemos estado generando, que es Costa Rica Recupera, se da de manera muy natural. Como decís y como comenté anteriormente, parte de los lineamientos globales es trabajemos en alianzas con quienes nosotros consideremos que es necesario trabajar, y es así como nace Costa Rica Recupera, de conversaciones que estábamos teniendo con otras empresas del sector de bebidas, y es cuando nos acercamos a aliarse los tres o las tres empresas integrantes de esta alianza, y junto con Aliarse diseñamos el modelo. Anteriormente a Costa Rica Recupera existió una alianza público-privada que se había dejado parqueada después de un tiempo, y lo que mencionamos es retomemos esto que ya existía, que existió en el papel, y reformulémoslo a ponerlo a lo que hoy son las necesidades país. Ya eso, lo que estaba posiblemente era muy bueno para su momento, necesita un refrescamiento, refresquémoslo y creamos Costa Rica Recupera. Y ahí tenemos también objetivos muy claros que nosotros deberíamos estar cumpliendo. Parte de esos objetivos es que para el próximo año las tres empresas deberíamos estar demostrando que en conjunto estamos recogiendo aproximadamente el 80% de los residuos plásticos que ponemos en el mercado. Y usted ahí me da un dato importante, este 80%, y me lleva a lo que hablábamos también con Carlos en el bloque anterior, de cómo cuantificar las alianzas. Y en el caso de ustedes, que ha sido ya muy rutinario el tema, ¿cuál ha sido la clave o dónde ha visto usted la fórmula secreta para cuantificar de una forma muy clara y directa a ese board, digamos, de tomadores de decisión dentro de la compañía también? Estos son los resultados que estamos obteniendo y por eso estamos apostando a continuar en esta línea, en el caso de esta alianza. A ver, nosotros como compañía tenemos objetivos claros, globales, de recolección de residuos, que es que para el año 2030 tenemos que estar recogiendo el equivalente al 100% de lo que ponemos en mercado de los diferentes empaques con los que trabajamos: vidrio, aluminio, cajitas de tetra y botellas PET. Dicho eso, entonces es donde junto con las otras empresas y bajo el acompañamiento de la Secretaría Técnica de Aliarse, es que en el marco de la confianza de las tres compañías, porque tenemos que trabajar en ese marco de confianza y decir, yo voy a poner tanto material o mis ventas podrían ser tantas, tenemos que estar recuperando tanto para poder llegar al 80%. Entonces, el marco es el marco de la confianza. Si no hay confianza, posiblemente la alianza no tendría o no rendiría esos frutos que estamos esperando que se rindan. Entonces ahí se trata de libros abiertos, de generar esa confianza con los demás, sepan lo que estamos haciendo cada uno, pero ahí no es donde estamos compitiendo en el mercado. Aquí estamos trabajando en un marco de confianza y de alianza para poder dar resultados que a los socios de esta alianza en realidad es lo que estamos buscando, que nos rinda el fruto adecuado. Mencionaba también Carlos, don William, que el desarrollo de las alianzas multisectoriales es la vía para poder trabajar hacia esos objetivos de desarrollo sostenible. Saliéndonos un poco del caso propio que usted vive en Coca-Cola y más bien tomando su experiencia para hablarle a otras organizaciones, ¿por qué considera usted que es el único camino para llegar al cumplimiento de esos ODS? Porque, unidos es donde está la fuerza. Y dos, Carlos lo mencionó, pero es un adagio africano que dice que si queremos ir largo, tenemos que ir acompañados. Que si quiero ir rápido, voy solo. Pero aquí no se trata de ir rápido, porque puede ser que llegue
a la meta que me tracé, pero llegue desgastado totalmente y no tenga la gasolina para seguir después de haber logrado ese resultado que estaba trazado. Aquí lo que se trata es de ir unidos, porque es en esa unión donde podemos lograr los resultados que estamos esperando, no solo los resultados que esperamos, sino otros resultados, e irnos trazando metas a conforme vamos logrando los objetivos que estaban escritos y hacer que esa alianza se convierta en una alianza robusta, clara. Posiblemente cuando se cumplan los objetivos nos vamos a poner otras metas por cumplir. Entonces, solo trabajando, nosotros creemos en alianzas con otros socios, no solo de empresas del mismo sector de bebidas al que yo represento, sino de otros sectores, es como el país podría ir también demostrando que sí se puede trabajar en conjunto y no solo dejarle la tarea a quienes en realidad nosotros creemos que la tienen, que son los gobiernos. En realidad la responsabilidad de todos, tenemos una corresponsabilidad todos, no solo como empresa privada a la que represento, sino como ciudadanos y contribuyentes de las municipalidades donde estamos. Es solo ahí, trabajando de la mano todos, es que vamos a ir logrando lo que en realidad como país queremos lograr. Don William, ¿y estas alianzas deben estar siempre alineadas con la industria en la que yo me encuentro como empresa? ¿O que considera usted que es posible poder destinar recurso humano, financiero o lo que sea a otro tipo de alianzas que de pronto no tenga relación con mi giro de negocio? Depende de lo que se quiera. Nosotros estamos enfocados en el giro de bebidas o del sector de alimentos y bebidas, claro. Pero también hemos estado apoyando, como te digo, el tema de educación. Que si hay un tema de recurso hídrico que nosotros también estamos buscando proteger, sí, pero también entonces es buscarle a las diferentes alianzas de lo que yo ofrezco o de lo que tengo, cómo me puedo ir incorporando para generar nuevos aliados. Entonces, para responderte concreto, si yo estoy en el sector de bebidas y alimentos, ¿me puedo enfocar o aliar con alguien del sector de construcción? Posiblemente que sí, porque ahí es donde posiblemente encontremos puntos en común que anteriormente no estábamos viendo, en los que podemos trabajar. Y ahora lo mencionó también, pero ¿cómo se hace una evaluación de la alianza? ¿Cada cuánto se pone un tiempo definido para decir, en ese momento vamos a reagrupar, le llamo yo a ese término como reagrupemos, vemos números, evaluamos y definimos cómo continuamos? ¿Cuál cree usted que es el camino? Depende mucho, como te digo, de cada una de las alianzas. Sí. En el caso de los proyectos que nosotros tenemos de agua en alianza, ahí lo que se evalúa es el tiempo en que se ejecutó el proyecto, que se haya ejecutado de la mejor forma posible y haciendo uso de los recursos de la manera más eficiente y llegándole a una mayor cantidad de personas. En el caso de la alianza de Costa Rica Recupera, nos reunimos constantemente, y constantemente te digo que es una vez al mes, no solo para ver las estrategias que cada una de las partes de la alianza tiene, sino ver cómo cada una de esas partes conforma el total para ir caminando hacia el número que comentábamos del 80% de recolección para el 2025. Entonces mucho depende de cada una de las alianzas y de los objetivos que cada una tenga, así es como debería trazarse si la alianza está funcionando, si los resultados que se propusieron al inicio ya están dando fruto y cuál va a ser el fruto final de esos resultados. ¿Esas reuniones de seguimiento cuentan o siguen contando con el apoyo técnico, digamos, de aliarse, o funciona más por ya tenemos la estructura realizada, vamos los tres? No, en realidad cuenta con el apoyo de aliarse como Secretaría Técnica, en el caso de Costa Rica Recupera, en el caso de los proyectos de agua que nosotros tenemos con aliarse, funcionan igual en reuniones quizás no mensuales, bimensuales, porque los objetivos ahí están mucho más claros de qué es lo que buscamos. Claro. Pero igual tenemos otras alianzas con otros socios de proyectos igual de grandes que el tema de residuos, donde una vez al mes nos estamos reuniendo para valorar el resultado del mes anterior, cuáles son las acciones del mes siguiente y
si no se están cumpliendo los objetivos, ¿cómo podemos trazarnos una nueva ruta para poder lograr el objetivo final, que es, en este caso, devolverle a la naturaleza el 100% del agua que utilizamos para la producción de las bebidas? Hemos hablado mucho de la parte profesional y de todo el liderazgo que usted ha ejecutado también dentro de Coca-Cola para esto, pero siempre he creído que cuando uno ejecuta proyectos profesionales tiene un impacto en lo personal también. Personalmente, entonces, ¿qué ha significado para William el ser parte del desarrollo de alianzas y cómo esto considera usted que ha sumado a su crecimiento también como persona? A ver, es sumamente satisfactorio, no solo para William como persona, sino para William como profesional, porque es trabajar con una serie de compañeros internos dentro de la compañía, claro, y con amigos externos ahora de otras compañías y de una ONG como Aliarse, que lo cual ahí el fruto es precisamente ese trabajo en conjunto. Es dejar al lado las diferencias y más bien es abrazar lo que nos une, lo que nos tiene en común para poder generar esa alianza. Y eso es lo más satisfactorio, creo que como persona y como profesional del trabajo en alianza, es reconocer, sí, somos diferentes en algunas partes, pero tenemos esto más en común, que es lo que nos une, entonces trabajemos sobre esto. Ese trabajo en conjunto y ese trabajo en equipo creo que es lo más satisfactorio, porque ahí es donde se demuestra el éxito, no solo de las empresas, sí, de las corporaciones, sino también se va a demostrar el éxito de las alianzas. Para cerrar, don William, hacia aquellas personas, aquellos tomadores o tomadoras de decisión que de pronto están entrando en el mundo de las alianzas, que tienen la espinita pero quizás no han empezado a investigar más, o que de pronto las tienen censuradas de alguna manera, bajo su experiencia, ¿qué podría decirles a estas personas? En realidad es una invitación a creer en las alianzas. A veces no caminan con la celeridad que quisiéramos, pero precisamente eso es parte del éxito. Tienen que madurar, se les tiene que dar el tiempo, y una vez que ya se logró al menos conjugar y poner en orden a todos los que formarán parte de esa alianza, ya después de ahí la rueda ya va solita, porque ya los objetivos están claros de qué es lo que se quiere. Entonces es una invitación en realidad a que en realidad veamos esas alianzas como una necesidad de trabajo en conjunto y como la forma, y lo decía Carlos, como la nueva normalidad del desarrollo del país. Solo ahí estaría el éxito, porque sabemos, y Carlos lo mencionó unos datos astronómicos de inversiones que tendría que hacer el país solo si quiere hacer todas esas mejorías. Creemos que más bien trabajando todos en conjunto, de acuerdo con los objetivos de cada entidad y cada corporación, es donde podemos trabajar y tener ese éxito. Entonces, es una invitación en realidad a las empresas que no las tienen, a que las prueben. En realidad las alianzas son súper exitosas, siempre y cuando se tenga claro el objetivo de lo que se quiere trazar y de lo que se quiere lograr dentro de esa alianza, y tener la claridad de que posiblemente a veces algunas empresas sintamos que estamos yendo demasiado lento, pero no es así. O sea, la alianza también tiene la velocidad que la misma alianza necesita, y los resultados se van a lograr porque hay un compromiso de todos por trabajar sobre el objetivo que nos trazamos. Muy bien, muchísimas gracias don William por habernos acompañado, por compartir su experiencia con nosotros, y porque hoy definitivamente hemos aprendido que sí tienen impacto las alianzas. Del 1 al 10, entonces, ¿cuánto tienen? Para lo que nosotros hemos visto, un 10. Un 11, 12, va para arriba. Bien, gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que si quieren más información del tema de alianzas multisectoriales, pueden ingresar a esta página web que está apareciendo ahorita en pantalla, www.aliarse.org, y así, como William lo decía también, que han tenido todo el apoyo de Aliarse, ustedes también lo puedan tener con ese conocimiento y esa expertise que ya esta organización maneja. Gracias por habernos acompañado. Emocionadísimos de haber aprendido. Gracias a Carlos, gracias a don William, gracias a Michael, que siempre está en realización, y a ustedes por acompañarnos. Que Dios les bendiga y será hasta la próxima. Chao.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva ocasión de Cercanos por las diferentes plataformas de TD Más y TD Max. Siempre contentos y muy agradecidos porque con su compañía y juntos aprendemos semana a semana diferentes temas relacionados con el emprendimiento, la generación de negocios, la sostenibilidad y la generación de empleo a través de las diferentes cosas que están sucediendo en el contexto laboral y de negocios del país. Hoy vamos a estar hablando de un tema que ya hemos tenido recurrentemente en el programa desde diferentes enfoques, y hoy está muy interesante porque no solamente vamos a tener un enfoque desde lo global hasta lo local en el tema de alianzas multisectoriales, sino que también vamos a tener la posibilidad de conocer un ejemplo práctico y en la voz de una de las personas que lidera estas alianzas en una organización del país, de cómo esto se está ejecutando y qué impacto está teniendo. Por eso, hoy dividimos el programa en dos partes. La primera es con don Carlos Rodríguez, quien dirige la parte de comunicación en la Fundación Aliarse, que es este ente que nos ha venido acompañando todo este tiempo en este tema y que es primera vez que lo mandan a usted como vocero, don Carlos. Sí, encantado de estar acá. No me han dejado venir, pero aquí estamos. Pero muy contento de estar acá hablando de estos temas. Gracias por el espacio. No, gracias a ustedes también por toda la compañía que nos han dado, porque creo que el público debe darse cuenta de cómo las organizaciones están saliendo de su cajita cuadrada, ¿verdad? Y diciendo, no, yo necesito para crecer aliarme con otras industrias, otras organizaciones y así poder cumplir también con mis objetivos, los de esa organización y los que tenemos en común como sociedad. Entonces, creo que eso es lo que he ido aprendiendo de todo lo que ustedes también. Yo siempre digo que el primero que aprende aquí soy yo. Hago un poquito de trampa porque ustedes vienen y soy el primero que tiene el conocimiento. No, pero parece que lo hemos estado haciendo bien porque lo que has dicho está perfecto. Me han evangelizado muy bien usando ese término, si se me permite la palabra. Qué dicha. Vamos a ver, hablemos de alianzas multisectoriales. Hagamos un pequeño recap para la gente que nos esté acompañando y que entienda el concepto para ya luego caer en el contexto que queremos presentar hoy. Perfecto. El concepto de alianza multisectorial básicamente lo que dice es el trabajo colaborativo y corresponsable entre organizaciones de diversos sectores. ¿Qué son diversos sectores? Puede estar el sector público, puede estar el sector empresarial, pueden estar las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, puede estar la academia, y cómo esas diferentes capacidades y recursos que tienen todas ellas se pueden complementar para generar más impacto, más escala y en general lo que podríamos llamar más valor público, o sea, cosas que benefician a las personas o al planeta. De eso se tratan las alianzas. En el génesis de las alianzas multisectoriales, ¿en qué momento se dan cuenta las organizaciones que es momento de salir de su metro cuadrado, dando esa referencia o esa analogía, y decir, necesito de otros para poder cumplir con lo que yo necesito también abordar de acuerdo con el modelo de negocio o de impacto que están desarrollando? Sí, eso ha sido un proceso histórico muy interesante. Sí, las empresas empiezan pensando que su negocio es el negocio, o sea, que su negocio es generar valor económico, y es cierto, y está bien, y qué dicha que lo hacen, pero van entendiendo que tienen un rol más amplio y que son actores importantes para el desarrollo sostenible, para generar más bienestar, porque después de todo no se trata de que haya empresas muy exitosas en un contexto de una sociedad que no lo es. Entonces empiezan a jugar un rol cada vez más activo y de mayor liderazgo, y por supuesto hay organizaciones que destacan más dentro de esta manera de pensar, pero han ido evolucionando. Y la etapa 2 es donde dicen, ok, yo tengo que al menos mitigar mi huella. Si yo tengo algún impacto negativo, ¿qué puedo hacer para reducirlo o eliminarlo? Y en una etapa 3 dicen, bueno, pero yo no solo puedo evitar generar un impacto negativo, puedo dejar una huella positiva también. ¿Qué puedo hacer? Y yo creo que la etapa 4, donde ya cada vez más estamos llegando y más organizaciones llegan, es para tener todo el impacto que puedo tener, ocupo aliados, ocupo vincularme con otras organizaciones, ocupo complementar lo que sé hacer, lo que puedo hacer y los recursos que tengo con otras organizaciones que también tienen este compromiso y esta manera de ver el desarrollo. Para acabar esta primera parte contextual y ya entrar en números y objetivos de desarrollo sostenible, que es donde queremos basar la conversación en este primer bloque, hablemos un poco del estatus de Costa Rica como ecosistema a nivel de alianzas multisectoriales. Cada vez son más frecuentes, pero nosotros quisiéramos que fuera el nuevo normal. Y todavía, lamentablemente, creo que persiste algún tabú con esto de las alianzas público-privadas. ¿Por qué ese tabú?
Yo creo que han habido proyectos que se han asociado a estas figuras de colaboración que tal vez no han sido tan exitosos, pero lo cierto del caso es que si uno ve en la historia, siempre ha estado este componente de colaboración público-privada, porque al final los sectores responden a organizaciones que se dedican a cosas distintas, pero todas forman parte de un contexto, de un ecosistema, de una sociedad que procura ser exitosa para todos y para todas, ¿verdad? Entonces, siempre ha estado ese componente. Yo creo que tenemos que desmitificar cualquier riesgo que haya por ahí. Y las circunstancias actuales, mundiales y locales, creo que no solo justifican que apostemos por las alianzas, casi que nos demuestran que es urgente y el único camino apostar por la colaboración. ¿Se maneja algún tipo de data a nivel local que refleje el número de alianzas que se están estableciendo o sí, como un listado de las más destacadas? ¿La gente puede darse cuenta de esto? No sé. Están pasando en todo momento y en todo lugar, y quisiéramos saber dónde están todas y que fueran más evidentes, pero todo el tiempo están pasando. No existe algo así. Nosotros aspiraríamos a que en el futuro sean más visibles para que puedan demostrar para todo el público el valor que están generando. Pero hay organizaciones que todos los días, por ejemplo ONG, se vinculan con sector público, sector privado y generan beneficios para una comunidad específica. Hay asociaciones de desarrollo que en este momento colaboran con empresas en comunidades que tal vez no nos imaginamos, donde las personas que los lideran son voluntarios, y está pasando, aunque sea una escala pequeña, ese fenómeno. Un tema y que también lo hemos trabajado acá en las diferentes presencias que han tenido con nosotros, pero usted ya lo ha mencionado. La diferencia entre alianza multisectorial y alianza público-privado. ¿Dónde se concentra la diferencia? Porque al final creo que es válido mencionarlas desde esos dos conceptos, pero sí son distintas en su concepción como tal. Una alianza multisectorial puede tener el componente público y el componente privado. Podría no tenerlo. Por ejemplo, si está una ONG, una academia privada, sector empresarial, es multisectorial, hay organizaciones de diferentes sectores. Podría no estar el público, y sí es una alianza multisectorial. Cuando hablamos de alianza público-privada, es multisectorial por definición, porque tienes al menos público y privado, pero la público-privada definitivamente tiene que tener la participación del público y el privado. Y ahí se vuelve interesante porque los privados pueden funcionar desde la voluntad, desde lo que quieren hacer. Lo público solo puede funcionar desde aquello que le habilita la ley. Entonces, la manera en la que se vincula lo público y lo privado depende de que esté habilitado en diferentes leyes para normar esa interacción de lo público y lo privado. Entremos ya en el tema propiamente de los objetivos de desarrollo sostenible. Entiendo que estos les marca, o más bien los objetivos marcan la ruta para que esas alianzas multisectoriales empiecen a desarrollarse en función de que esos objetivos se vayan cumpliendo de la mejor manera posible hacia esa visión 2030, que yo he venido escuchando desde, ¿verdad?, el tema 2030 ya desde antes del 2020, si no me equivoco, y ya estamos cada vez más cerca. Entonces, cuando usted ahora mencionaba el tema de que es la única manera de poder manifestar este crecimiento de las organizaciones, que creo que a todas les interesa, y más adelante vamos a tener un ejemplo para escucharlo en voz propia, ¿verdad? La pregunta puntual es, ¿cómo los objetivos de desarrollo sostenible hoy se están viendo impactados producto de las alianzas multisectoriales? Súper interesante. ¿Qué son los objetivos de desarrollo sostenible? Para clarificar y por si alguien no los conoce. Por favor. Son las metas que la comunidad internacional, los países, se han impuesto, en las que hay suficiente, creemos, tantos actores, tantos países que apostamos por ello de manera colectiva. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a tratar de acabar con la pobreza, acabar con el hambre, promover energías sostenibles, cuidar los recursos naturales, cuidar los ecosistemas marinos, cuidar los ecosistemas terrestres, inclusión. Todos estos temas son parte de esta agenda de desarrollo sostenible y se han definido 17 objetivos que colectivamente, como planeta, queremos alcanzar en el 2030. ¿Qué es lo que pasa? Son 17, 16 son metas. Digamos, hambre cero, eso es una meta. Pero el 17 es una herramienta, es un medio. O sea, es un medio tan importante que lo convirtieron en un objetivo más, en el último de la lista, el 17. Y dice alianzas para lograr los objetivos. O sea, lo que reconoce es que esos objetivos son tan ambiciosos y tan importantes que se ocupa la colaboración y las alianzas multisectoriales para poder lograrlos. Era tan importante que lo convirtieron en un objetivo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Son objetivos ambiciosos que en teoría deberían promover la colaboración mundial, pero
recientemente, el año pasado, se hizo como una medición de por dónde vamos, y hay 12% de los indicadores de resultado asociados a los objetivos del desarrollo sostenible que van bien, 50% que están retrasados o casi sin avance, y hay un 30% que están muy quedados atrás. En algunos casos ha empeorado la situación. Entonces, esos no son números buenos. Y eso lo que demuestra es que alcanzar eso nos implica apostar todavía más y acelerar más la colaboración y las alianzas. Porque los números no están donde quisiéramos que estén. ¿Por qué no están donde deberían estar si de pronto tenemos ya, y digo fecha antes del 2020, pero ustedes deben manejar en qué momento exacto se inició con esta visión 2030 de la comunidad global, si tienen el dato del año? Sí, pero ¿por qué esto sucede? Porque son mecanismos que están interrelacionados de una manera muy compleja. Entonces, cuando vos hablas de hambre también estás, y de pobreza también estás hablando de los mecanismos económicos. Y generación de empleo para eso. De empleo. Entonces, todos están interconectados. Y te pongo un ejemplo de por qué es difícil. Esa agenda que es mundial se tiene que liderar a nivel de cada país. Y por ejemplo, en Costa Rica, el Fondo Monetario Internacional hizo un cálculo de que para mover la agenda en 4 objetivos de desarrollo sostenible, lo que tiene que ver con educación, con salud, con infraestructura, por ejemplo, vial, y agua, por ejemplo, saneamiento de agua, solo es mover la agenda, hacer cosas en esos 4 objetivos, requiere más o menos 2.500 millones de dólares que el país no tiene. Entonces, cuando vos convertís esos objetivos en acciones, eso cuesta plata, eso cuesta recursos, eso ocupa colaboración. Igualmente, por ejemplo, si te digo que faltan 2.500 millones de colones y estamos en una situación fiscal apretada, la siguiente pregunta es, ¿de dónde van a salir esos recursos? Bueno, deberían salir de la colaboración de múltiples actores. No se trata, de nuevo, solo de que lo haga el Estado, se trata de colaborar entre diferentes sectores para lograrlo. Y aquí es donde de nuevo aparecen las alianzas como la única forma. Si yo te digo que tenés que hacer algo que es urgente para el planeta, que es urgente para tu país, y no tenés los recursos para hacerlo, tenés que ir a buscar aliados para complementar los recursos, fomentar la corresponsabilidad y poder mover esa agenda. ¿De qué forma se mide el impacto de una alianza multisectorial basándonos en esto? En que si de pronto ese 12% es lo que ha caminado bien, un 50% va más o menos y el otro porcentaje restante más bien puede que esté retrocediendo. ¿Cómo mido yo el impacto de una alianza ya cuantitativamente? Le pongo porcentajes, le pongo montos económicos, ¿verdad? Porque también el que los aliados decidan salir a tomar ese paso implica algo para ellos, implica recursos. Y también lo decías vos hace unos segundos, el monto que se necesita para poder caminar más rápido no está disponible. Entonces, también, ¿con base en qué ese monto existe? No sé, para cuantificar un poco. Sí, los países definen esos 17 objetivos, se convierte en un montón de mediciones y de metas específicas. Y entonces uno puede diseñar una alianza. Pongamos el ejemplo de niñez. En Costa Rica, este es un dato muy triste, en Costa Rica la pobreza anda en el 22%, 21%, pero los menores de edad en condición de pobreza son el 38% de los menores de edad. O sea, están sobre representados en la pobreza. Eso es muy triste. Entonces uno podría tratar de diseñar una alianza que impacte en la niñez en condición de pobreza. Y entonces puedes decir, esta iniciativa la estoy haciendo para esta población, se vincula con el objetivo de desarrollo sostenible específico que tiene que ver con niñez y con pobreza y con hambre, se vincula con estos 3 y lo vamos a medir de esta forma. Por ejemplo, cuántos recursos movilizamos para la niñez, cuántos niños impactamos directamente, cuántas familias impactamos. Y entonces vos puedes empezar a diseñar iniciativas que atiendan un problema, pero además lo vinculas con cuáles de los objetivos de desarrollo sostenible genera impacto. Y así hay un montón de problemas en el país que de nuevo demuestran que es urgente actuar. El de pobreza es uno. Otro ejemplo, antes del 2019, si comparamos hoy el desempleo o el empleo, tenemos menos empleos que en el 2019, antes de la pandemia. No nos hemos recuperado en la cantidad de empleos, a pesar de que el Producto Interno Bruto, o sea, la riqueza económica que se ha generado, sí se recuperó con respecto al 2019. Creció en 13%. Entonces
Entonces hemos generado riqueza, se ha generado riqueza económica, pero no se ha traducido en empleo. Entonces, eso es un dato también muy angustiante, que es algo que colaborativamente podríamos abordar. O en temas ambientales, el mismo ejemplo. La compensación, lo que captura nuestros bosques de toneladas de carbono, de CO2, equivale como a 4 millones de toneladas. Pero lo que se emite son como 14 millones de toneladas. Hay un gap entre lo que nuestros bosques pueden captar o capturar y lo que estamos emitiendo. Entonces, uno puede agarrar todas estas problemáticas que se pueden demostrar con números: pobreza en la niñez, temas de emisiones de carbono, temas de generación de empleo. Puede diseñar colaborativamente con organizaciones de todos los sectores iniciativas y puede vincular esos resultados a los ODS. ¿Dónde está entonces Costa Rica según estas mediciones y datos que hoy existen? ¿O dónde se posiciona de una forma más fuerte y dónde se posiciona en una gran oportunidad de mejora, donde quizás está bastante rezagada versus la comunidad global? Los países que tienen más recursos siempre tienen más posibilidades de mover esta agenda. Yo creo que Costa Rica, una de las opciones que está desperdiciando justamente es la de las alianzas. Te puse 3 ejemplos de problemáticas costarricenses que son muy graves. Y si a eso le sumas un déficit fiscal del 61% del PIB, que es mucha plata, o le sumas lo que te dije, que el Fondo Monetario estima que se ocupan 2.500 millones de dólares al 2030 para financiar la agenda de los ODS en 4 ODS, o si te digo que el BID estima que se ocupan 24.000 millones de dólares para la infraestructura de todo el país, la única conclusión posible es: los problemas son muy grandes, los recursos que se necesitan son demasiados, por lo tanto no hay otra forma que colaborar. Entonces yo creo que donde Costa Rica sigue siendo un ejemplo es que seguimos siendo un país comprometido con el desarrollo social, con el desarrollo ambiental. Donde no hemos aprovechado es en la herramienta de las alianzas para hacerle frente a los retos que tenemos. Y esa, creo yo, es una cosa que los países desarrollados, como vos me preguntabas, ya descubrieron y hacen todos los días, y que nosotros no. Hay países que uno les dice: ustedes trabajan mucho en colaboración multisectorial, nos enseñan, y te dicen: pero no, nosotros no somos expertos en eso. Y uno les dice: sí, claro, ustedes tienen tal proyecto y tal proyecto, y dicen: ah, ok, sí. Ellos lo tienen tan naturalizado que no se dan cuenta, digamos, que trabajan en alianzas todo el tiempo. Es natural para ellos. Nosotros necesitamos convertir las alianzas en el nuevo normal, para movilizar más recursos, para que haya más complementariedad. Un ejemplo, digamos que la cooperación internacional al país trae unos 200 millones de dólares al año y se usa para diferentes proyectos. ¿Qué pasaría si yo te doy a vos los 200 millones y te doy la instrucción de cómo harías para que esos 200 millones alcancen para más? Eso es de la cooperación, son para desarrollo, son para temas sociales, ambientales. La conclusión probablemente sería: bueno, lo que voy a hacer es ir a decirle a otros actores: hey, yo pongo 200, ¿cuánto pone usted? Y así es como vamos apalancando con los recursos que tenemos, que no alcanzan, otros recursos, y vamos generando un círculo virtuoso de complementariedad. Un tema importante, creo yo, y para ir aterrizando en este primer bloque de la conversación, se pasa rápido, ¿verdad? Sí. Muy rápido. Quisiera enfocarme en habilidades que se requieren en el personal que lidera estas alianzas por cada una de estas empresas. Porque si bien es cierto, la empresa puede tener en su identidad corporativa el deseo de salir a hacer estas alianzas, también depende mucho del recurso interno humano que tenga para ejecutar estas alianzas. Entonces, ¿qué tipo de habilidades son las que ustedes han diagnosticado que una persona que lidera estos esfuerzos debe tener? Sin duda, las organizaciones que destacan en esto son las que de por sí ya son líderes en su compromiso con el desarrollo sostenible, en el compromiso con su cadena de valor, con las organizaciones y las personas que están alrededor de ella, sus proveedores, sus clientes, su cadena de distribución, sus comunidades aledañas. Las empresas que ya tienen este compromiso siempre son las que dan el paso adelante. Usted va a tener un excelente ejemplo ahora de ello, pero es cierto que hace falta ciertas competencias. Hay que saber apostar por esto, o sea, hay que tener un deseo por apostar, hay que tener ambición de generar más impacto con los recursos que ya la organización tiene, y esto implica saber traducir, así le decimos nosotros, porque mi dinámica, mi velocidad, por ejemplo, si quiero trabajar con el sector público,
y yo soy empresa, no es la misma. Entonces hace falta a veces competencias para saber entender cómo funciona el otro actor. Tengo que verlo con algún grado de comprensión y de empatía. Tal vez es más lento, pero tiene más recursos o tiene una capacidad técnica. Entonces hay que hacer siempre una mirada empática de qué tengo yo, qué tiene el otro, en qué cosas no nos parecemos, hay que entenderlas, en qué cosas sí podemos tener factores comunes, y lo que hemos descubierto es que a menudo ese momento, esas capacidades no siempre están en todos los actores, y aliarse lo que hace es servir de facilitador entre esas conversaciones, entre traducir a veces el lenguaje de lo público a lo privado y viceversa, para encontrar oportunidades de colaboración. Pero hace falta el compromiso de personas que apuesten por las alianzas y que sepan que la complementariedad es algo que se tiene que construir, que tenga la paciencia para construir las relaciones, las conversaciones, e incluso saber que no se van a mover a mi ritmo tal vez, pero que puedo lograr más si vamos juntos que lo que lograría si voy solo. Sí, hay un tema de trabajo integrado entre esas dos partes para poder conseguir las alianzas. ¿Dónde existe algún lugar donde haya alguna oferta académica o alguna oferta de actualización profesional para, si yo, Bernal Fonseca, digo, mira, yo creo que aquí en Televisora de Costa Rica se puede desarrollar un tipo de alianza como esta, pero de pronto yo no tengo los skills todavía o las habilidades necesarias para poder ir a presidencia o a gerencia y demostrarlo, ¿verdad? ¿Hay algún lugar? ¿Hay cursos? ¿Aliarse lo ofrece? No sé. Aliarse pronto ofrecerá un curso que hacemos todos los años, que siempre tenemos gente de todos los sectores, y eso es parte de lo que lo enriquece, porque la dinámica en el mismo curso se dan ejemplos de esta colaboración. Eso lo hacemos y pueden buscar información en nuestra página, por supuesto, y pueden llamarnos con mucho gusto. También estamos muy contentos porque hemos colaborado con la Escuela de Administración Pública de la UCR, que está sacando una especialización en alianzas. Muy bien. Y eso es importante porque imagínate el cambio de paradigma y de mentalidad que implica que aquellos que se están formando para ser administradores desde lo público sepan vincularse con lo privado. Eso es justamente lo que ocupamos. Entonces hay alternativas, no tantas como quisiéramos, pero seguimos trabajando para generar cada vez más. Y si no, la alternativa ya está por aquí y creo que es una muy buena alternativa. Está la página web por si ustedes también desean obtener más información, ya la mencionaba también Carlos. Don Michael, si me ayuda ahí con el cintillo que aparece con la información o para más información, que es www.aliarse.org, que es la página web, que si no también la vamos a estar mostrando durante el transcurso de la conversación que tenemos hoy. Ha sido Carlos Rodríguez quien lidera la parte de comunicación en Aliarse. Gracias por haber estado con nosotros. Al volver de la pausa, Carlos se trajo un invitado mega especial también que nos va a poder dar fe de cómo se ha ejecutado toda esta parte que hemos ya conversado en la práctica y qué resultados han tenido también y cómo están impactando al país desde su respectiva organización. Eso al volver acá en Cercanos por TDMás y TDMax.